Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión. Hoy vamos a hablar de algo que puede ser un poco difícil, pero es súper importante. Los diferentes tipos de abuso en las relaciones. Sí, a veces idealizamos el amor, pero la verdad es que las relaciones pueden ser complicadas. Totalmente. Y para entender esto mejor vamos a usar texto que analice el abuso con mucho detalle. Para empezar, el abuso no siempre es obvio. Ya veo. Puede ser físico, emocional o sexual. Claro, tiene muchas caras. Claro. Empezamos por el abuso físico, tal vez es el más fácil de identificar, ¿no? Sí, el abuso físico es el más visible porque daña el cuerpo, ¿verdad? Golpes, empujones, quemaduras o incluso el uso de armas. Uf, suena horrible. Lo triste es que a veces se minimiza o se justifica, aunque sea tan evidente. Es como si nos costara creer que alguien que nos quiere nos haría daño así. Exacto, y las consecuencias van mucho más allá de las lesiones físicas que pueden ser temporales o permanentes. Claro. Piensa en la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y un miedo constante que te paraliza. Es terrible pensar en lo que puede causar la persona. Y lo más sorprendente es que la ciencia ha descubierto que este abuso, por el estrés crónico que genera, puede cambiar la estructura del cerebro. En serio, cambiar el cerebro. Eso suena muy grave. Imagínate, la amígdala que procesa el miedo se vuelve superactiva porque siempre estás alerta al peligro. Y el hipocampo, que maneja la memoria, puede encogerse. ¿Y eso qué significa? Pues dificulta procesar los recuerdos traumáticos. Claro, eso explicaría por qué a veces las personas que han sufrido abuso tienen reacciones de miedo muy intensas o les cuesta recordar ciertos eventos. Exacto. No es debilidad, es una consecuencia biológica del abuso. Increíble cómo algo intangible puede afectar tanto a nivel físico. Y no solo físico, sino también emocional. Ahora hablemos del abuso emocional, que aunque no deja marcas visibles, puede ser igual de dañino. A veces me pregunto si no será más difícil de identificar, ¿no? Porque se esconde. Es como un veneno silencioso que va dañando la autoestima y el bienestar de la persona. Se basa en la manipulación, el gaslighting, la humillación, el control y la indiferencia emocional. Entiendo. No solo gritos o insultos, sino estrategias más sutiles. Piensa en las críticas constantes, la desvalorización, el aislamiento de los seres queridos, control sobre la ropa que usa o las actividades que realiza. Claro, cosas que parecen normales, pero que son control y manipulación. Exacto. Y el impacto psicológico es profundo. La persona puede desarrollar baja autoestima, tener dificultades para confiar en los demás y ser propensa a la ansiedad y la depresión. Es que no entiendo cómo algo que no es físico puede hacer tanto daño. Es posible que el dolor emocional se sienta como el dolor físico. De hecho, las investigaciones han descubierto que el abuso emocional activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. De verdad. Es fascinante y aterrador a la vez. ¿Hay alguna prueba de esto? Imagínate esto, un estudio publicado en la revista PNAS encontró que el rechazo social y el dolor emocional activan la corteza cingulada anterior, una zona asociada al dolor físico. O sea que las palabras pueden doler tanto como un golpe. Es una idea muy poderosa. Justamente por eso hay que tomar en serio el abuso emocional. Sus consecuencias son tan reales como las del abuso físico. Totalmente de acuerdo. Y hablando de consecuencias reales, pasemos al abuso sexual. Este es un tema aún más delicado. ¿Cómo lo abordamos en el contexto de una relación? El abuso sexual dentro de una relación incluye cualquier acto sexual sin consentimiento, ¿no? Va desde la coerción a la violación, pasando por la manipulación para obtener favores sexuales. Entonces no se trata solo del acto en sí, sino de todo lo que lo rodea. Exacto. También incluye la humillación relacionada con la sexualidad de la pareja. Acciones como presionar para tener relaciones sexuales no deseadas, usar la culpa o el chantaje, negar la autonomía sexual. Es increíble la cantidad de formas que puede tomar el abuso sexual dentro de una relación. Y me imagino que las consecuencias son devastadoras. Las víctimas pueden sufrir trauma sexual, desarrollar estrés postraumático, sentir vergüenza y culpa y tener problemas en sus futuras relaciones. Es desgarrador pensar en el impacto a largo plazo. Y no solo psicológico, sino también físico. Los estudios demuestran que el abuso sexual altera la regulación hormonal, especialmente del cortisol, la hormona del estrés. ¿Y eso qué significa para la persona que lo sufre? Que incluso años después del abuso puede experimentar insomnio, falta de deseo sexual o explosiones emocionales que parecen no tener causa. Es realmente impactante cómo el abuso puede afectar hasta la química de nuestro cuerpo. Y no solo eso, las víctimas también suelen experimentar hipervigilancia, un estado de alerta constante que agota el sistema nervioso. Es como si vivieran en un estado de miedo y tensión permanente. Exactamente, el abuso sexual deja marcas profundas a nivel físico y psicológico. Definitivamente este es un tema muy serio que requiere atención y comprensión. Y esta es solo la punta del iceberg. También explora otras formas de abuso como el económico y el digital,
que son cada vez más comunes. Me parece fundamental que hablemos de esos tipos de abuso también. Claro, son temas muy relevantes en el mundo actual. Pero es un primer paso para entender la magnitud del problema. Exactamente. Reconocer los diferentes tipos de abuso es fundamental para poder actuar. Y para poder ayudar a quienes lo están sufriendo. Seguimos hablando de los tipos de abuso, ¿verdad? Me gustaría profundizar en el abuso económico y el digital, que son cada vez más comunes. Me parece súper importante hablar de esto. Empecemos por el económico, ¿cómo se ve en una relación? Se basa en controlar el dinero de la pareja. Es decir, el dinero se usa como un arma para dominar a la otra persona. Ya veo, se usa para quitarle libertad. ¿Podrías dar algunos ejemplos? Claro. Imagínate que te impiden trabajar o te controlan todo lo que ganas, o que sabotean tus oportunidades laborales. ¡Uf, qué fuerte! O que te obligan a justificar cada gasto que haces, o incluso te endeudan a su nombre sin tu consentimiento. Es horrible usar el dinero para someter a alguien. ¿Cuáles son las consecuencias de este abuso? No solo limita la libertad financiera de la víctima, sino que también daña su autoestima y la atrapa en una relación de dependencia. Claro, se siente incapaz de valerse por sí misma. Exacto, como si no pudiera tomar decisiones sobre su propia vida. Es terrible pensar en el impacto que tienen en la vida de alguien. Y ahora, ¿qué me dices del abuso digital? ¿En qué consiste? El abuso digital usa la tecnología para controlar, humillar o amenazar a la pareja. Ya, a través del teléfono, las redes sociales. Exactamente. Piensa en todas las herramientas digitales que usamos a diario. O sea que el agresor se aprovecha de la tecnología. ¿Qué tipo de acciones se consideran abuso digital? El ciberacoso es un ejemplo claro. También la vigilancia constante a través del teléfono o las redes sociales. Ah, ya veo. La divulgación de información privada sin consentimiento. Las amenazas de publicar fotos o videos íntimos. Es increíble cómo algo tan cotidiano como la tecnología se puede usar para controlar y manipular. Y lo peor es que puede tener graves consecuencias psicológicas para la víctima. Ansiedad, depresión, aislamiento social e incluso paranoia. En serio. La persona puede sentir que no tiene privacidad ni control sobre su propia vida digital. Y me imagino que este tipo de abuso es más difícil de detectar y denunciar. Exacto. Por eso es fundamental que las víctimas sepan que no están solas y que existen recursos para protegerse y buscar ayuda. Es muy importante que se hable de esto para que las personas sepan que no tienen que sufrir en silencio. Volviendo a la idea de identificar el abuso en una relación, ¿qué señales de alerta podríamos mencionar para ayudar a nuestros oyentes a reconocer si están en una situación de riesgo? Hay varias señales que pueden indicar que una relación se está volviendo abusiva. Algunas son bastante evidentes, como la agresión física o sexual, las amenazas o la humillación constante. Esas son las que saltan a la vista, pero me imagino que hay otras más sutiles. Claro. Fíjate en el aislamiento social, la crítica constante, el control excesivo, los celos desmedidos, la manipulación emocional, la justificación de la violencia. Y es importante estar atentos a estas señales y no minimizarlas. Exacto, porque el abuso tiende a escalar con el tiempo. Si reconoces alguna de estas señales en tu relación, busca ayuda profesional. No tienes que pasar por esto solo, hay personas que pueden ayudarte. Completamente de acuerdo. Y hablando de tomar decisiones, ¿qué herramientas o estrategias pueden usar las víctimas para salir de estas situaciones tan complicadas? Salir de una relación abusiva puede ser un proceso largo y difícil, pero no imposible. Claro. Lo primero es reconocer que estás en una situación de abuso y buscar ayuda profesional. Un terapeuta especializado en violencia de género puede brindarte apoyo emocional, estrategias de afrontamiento y herramientas para construir un plan de seguridad. Entiendo. La seguridad es primordial en estos casos. Exacto, ya que la violencia puede aumentar cuando la víctima intenta romper la relación. Es fundamental contar con una red de apoyo sólida, familiares, amigos, grupos de apoyo o instituciones especializadas en violencia de género. Ya, para que no se sientan solas. Exactamente. Estas personas pueden brindar contención emocional, ayuda práctica y acompañamiento durante el proceso de separación. Y también es importante recordar que las víctimas no tienen la culpa del abuso. Sin duda, la culpa y la vergüenza son emociones comunes en las víctimas, pero la responsabilidad del abuso recae únicamente en el agresor. Claro, tú no eres responsable de las acciones de otra persona. Y hablando de responsabilidad, ¿qué pasa con los agresores? ¿Qué tipo de ayuda o intervención necesitan para cambiar sus patrones de comportamiento? Esa es una pregunta compleja. Si bien la responsabilidad de la violencia recae en el agresor, muchos de ellos han sido víctimas de violencia en el pasado. O sea que sus patrones de comportamiento son aprendidos. En muchos casos sí.
Por eso es importante que los agresores tengan acceso a programas de intervenciones especializados. ¿Y qué hacen estos programas? Les ayudan a identificar sus patrones de violencia, comprender las consecuencias de sus actos y desarrollar habilidades de comunicación no violenta y resolución de conflictos. ¿Y existen este tipo de programas? Sí, existen. Aunque aún queda mucho camino por recorrer en este ámbito, cada vez hay más recursos disponibles para ayudar a los agresores a romper el ciclo de la violencia. Hay centros especializados que ofrecen terapia individual y grupal, así como programas educativos para prevenir la violencia de género. Es alentador saber que hay esperanza, tanto para las víctimas como para los agresores. Sin duda, el camino hacia una sociedad libre de violencia es un trabajo conjunto que requiere la participación de todos: víctimas, agresores, profesionales de la salud, instituciones y la sociedad en general. Estoy completamente de acuerdo. La prevención, la educación y la sensibilización son claves para erradicar la violencia en todas sus formas. Pero creo que es un buen punto para detenernos y retomar este importante tema en la próxima parte de nuestra inmersión. Seguimos con esa conversación sobre el abuso en las relaciones, ¿no? Y ahora me gustaría hablar de la prevención y la educación. Son herramientas súper importantes para combatir este problema. Sí, me parece clave, porque si logramos prevenir el abuso desde la raíz, podemos construir una sociedad más sana y segura para todos. ¿Por dónde podríamos empezar? La clave está en educar desde la infancia. Hay que enseñarles a los niños y niñas sobre el respeto, la igualdad y la resolución pacífica de los conflictos. Claro, así se sientan las bases para relaciones sanas desde pequeños. Exactamente. Hay que enseñarles a identificar las señales de alerta del abuso, a expresar sus emociones de forma asertiva y a buscar ayuda si la necesitan. Es importante que sepan que no están solos y que hay adultos en quienes pueden confiar. Y también a no tolerar ningún tipo de violencia, ¿verdad? Ni física ni emocional. Que entiendan que el amor no debe doler. Por supuesto. Y aquí es fundamental romper con los estereotipos de género, esos roles que limitan la libertad y encasillan a las personas en comportamientos dañinos. Entiendo. ¿Y cómo podemos romper con esos estereotipos? Promoviendo modelos de masculinidad positivos que rechacen la violencia y fomenten la empatía y el respeto hacia las mujeres. Hombres que sean capaces de expresar sus emociones, de cuidar y de construir relaciones igualitarias. Exactamente. Y empoderando a las mujeres para que conozcan sus derechos, se valoren a sí mismas y no teman denunciar cualquier tipo de abuso. Que sepan que su voz importa y que merecen vivir una vida libre de violencia. Totalmente de acuerdo. La educación es la herramienta más poderosa que tenemos, ¿no? Para transformar la sociedad y construir relaciones sanas. Sin duda, si logramos cambiar la forma en que nos relacionamos desde niños, estaremos previniendo el abuso desde la raíz. Ahora bien, hablemos de la responsabilidad de la sociedad en general. ¿Qué papel juegan las instituciones y la comunidad en la lucha contra el abuso? Las instituciones deben garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia, a la protección y a los recursos que necesitan. Es decir, que haya un sistema judicial eficaz que sancione a los agresores y proteja a las víctimas. Así es. Y también servicios de atención médica, psicológica y social especializados en violencia de género. Es importante que las víctimas reciban la atención integral que necesitan para sanar sus heridas, tanto físicas como emocionales. ¿Y la comunidad cómo puede contribuir? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? La comunidad tiene un papel crucial. Podemos crear redes de apoyo, romper el silencio que protege a los agresores y denunciar cualquier sospecha de abuso. Es importante que no miremos para otro lado, que no normalicemos la violencia. Claro que nos involucremos en construir una sociedad más justa y segura. Exactamente. Debemos dejar de normalizar el abuso, cuestionar los mitos que lo justifican y promover una cultura de respeto e igualdad. Una cultura donde la violencia no tenga cabida. Sin duda. Y recordemos que la violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene un impacto muy fuerte en las familias y en la sociedad. Es un problema que nos afecta a todos, ¿verdad? Totalmente. Combatir la violencia de género es una responsabilidad compartida. Cada uno de nosotros puede hacer algo para cambiar esta realidad. Completamente de acuerdo. Bueno, hemos llegado al final de esta inmersión en el tema del abuso en las relaciones. Espero que haya sido útil para nuestros oyentes. Yo también lo espero. Recordemos que el amor no debe doler, que merecemos vivir en un mundo libre de violencia y que todos podemos hacer algo para lograrlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Recuerden que no están solos, hay ayuda disponible y que juntos podemos construir una sociedad más justa y pacífica para todos. Hasta la próxima.